Bien, definiremos ahora qué son ángulos en posición normal. La definición dice de la siguiente manera: un ángulo se encuentra en posición normal o estándar si cumple las siguientes condiciones. Inciso A, el vértice coincide con el origen del plano cartesiano. Inciso B o número 2, el lado inicial se ubica en el eje X positivo. 3, el lado final puede estar ubicado en cualquier parte del plano. Inciso D, el sentido del ángulo debe ser positivo. Entonces, si se dan estas características, entonces quiere decir que el ángulo está en posición normal. Entonces, para comenzar, el vértice dice que debe de coincidir con el origen del plano, o sea, en el punto donde se intersectan los dos ejes. Ahí debe de estar el vértice. Entonces, por ejemplo, aquí, en este primer plano cartesiano, aquí tenemos el vértice que está ahí coincidiendo con el origen del plano, igual acá. ¿Verdad? Y lo mismo va a suceder con los otros dos que tengo aquí, el origen del plano y el origen del plano. Ahí está el vértice. Bien, el lado inicial tiene que estar ubicado en el eje X positivo. El lado inicial lo distinguí de color rojo. Entonces, si ustedes ven, el lado inicial en todos los ángulos está en el eje X positivo, porque lo que quiero es un ángulo en posición normal o estándar. Ahora, el lado terminal, ese no hay problema. Ese puede estar ubicado en cualquier parte del plano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Inclusive el lado terminal puede coincidir con los ejes del plano. Pero si está en posición normal y coincide el lado terminal con los ejes del plano, ya ese es otro tipo de ángulo, que ya lo vamos a ver. Entonces, comencemos. Entonces, lado inicial en el eje X, vértice en el punto 00. Entonces, ubiquemos este lado terminal. Entonces, lo voy a ubicar en el primer cuadrante. Entonces, si ubico este lado terminal en el primer cuadrante, acá, entonces ahí tengo mi ángulo en posición normal. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, lado inicial en el eje X y lado terminal en el primer cuadrante, y el vértice sería el punto 0,0 del plano cartesiano. Entonces ahí tengo mi primer ángulo en posición normal. Luego el lado terminal puede estar ubicado en el segundo cuadrante. Entonces simple y sencillamente traigo mi lado terminal y lo ubico en el segundo cuadrante. Entonces, lado inicial en el eje X, vértice en el punto 00 y el lado terminal en el segundo cuadrante. Aquí los dos ángulos estos, el sentido de la medida es en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque el sentido del ángulo en posición normal dice que debe de ser positivo. Entonces, por eso es que todos están medidos en sentido contrario de las manecillas del reloj. El lado terminal puede estar ubicado no solo en el primero y en el segundo cuadrante, puede estar ubicado también en el tercer cuadrante. Entonces, si el lado terminal está ubicado en el tercer cuadrante, el lado inicial en el eje X y el vértice en el punto 00, tengo otro ángulo en posición normal. Entonces, y miren, la medida en sentido contrario de las manecillas del reloj, porque el sentido del ángulo en posición normal debe de ser positivo. Y por último, si tengo mi lado terminal ubicado en el cuarto cuadrante, que lo puedo dejar ubicado en el cuarto cuadrante, entonces tengo otro ángulo en posición normal. Miren, y igual el sentido del ángulo es en sentido positivo. Entonces, de esa manera puedo construir ángulos en posición normal. Repito, el lado inicial en el eje X positivo, el vértice en el punto 0,0 del plano cartesiano. Lo único que puede quedar en cualquier lado es el lado terminal. Y el sentido del ángulo, recuerden, deben de colocarlo siempre en sentido positivo. Entonces, de esa manera, entonces ya hemos definido los ángulos en posición normal. Ahora vamos a definir los ángulos cuadrantales. ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Bien, entonces, un ángulo cuadrantal dice que es un ángulo en posición normal. ¿Ya? Entonces, por eso es que miren, el lado inicial aquí también siempre sigue en el eje X positivo.
porque el ángulo cuadrantal es un ángulo en posición normal. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Donde el lado terminal coincide, dice, con cualquiera de los ejes del plano. Entonces, si está en posición normal y el lado terminal, en lugar de estar en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, el lado terminal coincide con los ejes del plano, entonces el ángulo se llama cuadrantal. Entonces, veamos los ejemplos de ángulos cuadrantales. Si tengo un ángulo en posición normal donde el lado terminal me coincida con el eje Y positivo, si me coincide el lado terminal con el eje Y positivo, entonces tengo mi primer ángulo cuadrantal. Está en posición normal y el lado terminal me está coincidiendo con el eje Y positivo. Entonces, sería el ángulo de 90 grados. Entonces, como está en posición normal, entonces siempre debe de ir la medida en sentido positivo, ¿verdad? Sentido positivo, ángulo de 90 grados. O sea que el ángulo de 90 cuando está en posición normal se le denomina cuadrantal. Ahora, si el lado terminal coincide con el eje Y, perdón, con el eje X negativo, ¿verdad? Entonces, si me coincide el lado terminal con el eje X negativo, entonces tengo otro ángulo cuadrantal, que sería 180 grados. Quiere decir que el ángulo de 180, cuando lo colocamos en posición normal, se convierte en un ángulo cuadrantal, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el ángulo cuadrantal de 180 grados. Bien, ahí está, 180 grados. Luego, si el lado terminal coincide con el eje Y negativo, pues tenemos otro tipo de ángulo cuadrantal. Entonces, y como está en posición normal, entonces, recuerden, va siempre en sentido positivo. Entonces, acá. Entonces tenemos el ángulo cuadrantal, ¿verdad? Este mediría 270, 90 más 90, 180, es este, más otros 90 serían 270. Entonces, 90, primer tipo de ángulo cuadrantal, 180, ¿verdad? 270. Ahora bien, si el lado inicial, que es el eje X positivo, ¿verdad? Y el lado terminal también coincide con el eje X positivo, que puede suceder, entonces ese ángulo también es cuadrantal. Si no hay rotación, es el ángulo cero. Y si hay rotación, quiere decir que es el ángulo 360. Entonces, ahí están, ¿verdad? Los ejemplos de ángulos cuadrantales. Son ángulos en posición normal, donde el lado terminal está coincidiendo con los ejes del plano. 90, 180, 270, 0 si no tiene rotación, y si tiene rotación sería 360. Ahora bien, una aclaración. No solamente el ángulo de 90, de 180, de 270, el de 0 o el de 360 son cuadrantales. Acuérdense que yo puedo dar, se pueden dar infinitas vueltas en la circunferencia. O sea que si yo doy una vuelta entera y vuelvo a caer acá, entonces ese ángulo es cuadrantal. Solo que sería 360 más 90 serían 450. ¿Está? 450. ¿verdad? 360 más 90 serían 450. Ahora, yo sé que 450 es cuadrantal porque estoy dando la vuelta entera y estoy sumando 90. Entonces, pero si me lo dieran sin saber, entonces yo puedo saber si es cuadrantal. ¿Cómo? 450 lo divido entre 360, entonces me va a dar 1.25. Ahora, pero igual, ¿cómo saber que es cuadrantal? Sencillo. Ustedes toman el decimal que es 0.25, solo el decimal, 0.25, y lo multiplican por 360 y les va a dar 90. Entonces
quiere decir entonces que el ángulo de 450 está cayendo en el ángulo de 90 grados. Lo mismo sucede si doy una vuelta entera, que serían 360, y a eso le sumo 180, ¿ya? Entonces, si doy una vuelta entera y a eso le sumo 180, entonces 360 más 180, entonces, si hacemos la suma de esos dos valores, de 360 más 180, entonces me va a quedar 360 más 180 igual 540. 540, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber si ese ángulo, si no doy la vuelta, entonces, ¿cómo saber si ese ángulo cae en 180? Sencillo, 540, y 540, lo voy a dividir entre 360. Y al dividirlo me va a dar 1.5. Entonces, tomo el decimal nada más, 0.5, y lo multiplico por 360. Si multiplican solo el 0.5, sin el 1, solo el 0.5 por 60, entonces les va a dar 180. Quiere decir que este ángulo cae en 180. Si doy la vuelta entera, que son 360, y doy otra vuelta, bueno, no toda la vuelta entera, sino que doy toda la vuelta y luego hasta acá, entonces sería 360 más 270. Sería 630, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber que 630 cae aquí? Entonces, dividen 630 entre 360, les va a dar 1.75. Entonces, para comprobar si realmente cae aquí, entonces 0.75 lo multiplican por 360 y les va a dar 270. Quiere decir que el ángulo cae acá. Luego, si tuviéramos dos vueltas, 360 más 360, serían 720. Como yo estoy dando las vueltas aquí, yo sé que 720 cae acá, ¿no? En 360. ¿Cómo saberlo? Entonces dividan 720 entre 360. Y va a quedar cabal, ¿qué? 2. ¿Hay decimal? No. Entonces quiere decir que está cayendo en 360. Entonces de esa manera ustedes pueden saber si les dan un ángulo, ¿verdad? Entonces lo dividen entre 360. Entonces, va a ser cuadrantal si los decimales son 0.25, 0.5, 0.75. O si la división me da exacta. Van a saber si es cuadrantal. Si al dividir un ángulo, me sale un decimal diferente de 0.25, de 0.5, de 0.75, me salen otros decimales que no son estos, entonces quiere decir que el ángulo no es cuadrantal, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden saber, ¿verdad?, si un ángulo es cuadrantal y dónde va a caer. Repito, si sale 0.25, cae en 90 grados. Si sale 0.5, el decimal, cae en 180 grados. Y si es 0.75, va a caer en 270 grados. Si no tiene decimal, entonces quiere decir que son vueltas enteras, va a caer en 360. Bien, entonces de esa manera, entonces, repito, pueden ustedes determinar si, dada la medida de un ángulo, es cuadrantal y dónde va a caer. En el siguiente video voy a explicarles qué son los ángulos de referencia para terminar con esta parte ya de los tipos de ángulos.